Otra vez acá en este sitio oscuro, me voy a preparar café con galletas. Ya voy, déjame terminar. Ay, Mateo. Ay, Dios. Estúpidos. ¿Por qué será que el abuelo puso esto acá? Pues porque sí, para que no se arrugara. Mira, si está bien puesto. Las figuras geométricas cuadran con la pintura. Mira lo que dice. El círculo que representa el cielo entra al rectángulo que representa la tierra. Cristo es Dios hecho hombre y se representa por el círculo que penetra en el rectángulo. Es también la imagen del bautismo como un primer contacto de la tierra con el cielo. ¿Círculos y triángulos? Galileo pensaba que el libro del mundo estaba escrito con triángulos, círculos y cuadrados. Con estos acetatos, el abuelo estaba mirando que la pintura del Renacimiento también se hacía con estas figuras geométricas. ¿Y con círculos y triángulos se puede entender el mundo? Entender no, pero saber cómo está organizado sí. Ay, mira el cuadro de la última cena, el que está en la sala. Mira este triángulo que se forma acá con los brazos de Cristo. ¿Significará algo? Tal vez que Dios se representa con un triángulo. Bueno, y esta línea parece los brazos de una balanza. Hay 6 apóstoles a cada lado, como para guardar el equilibrio. Yo creo que el abuelo estaba estudiando cómo se usan las matemáticas en la pintura. Sí servían para armar el cuadro y para entenderlo, ¿no? Sí, pero no se ven a simple vista. Hay que buscarlas. Si no es por los acetatos del abuelo, no nos damos cuenta que hay figuras geométricas en los cuadros. Es lo mismo que pasa en la naturaleza. ¿Acaso es eso lo que hacía Galileo? Galileo usaba las matemáticas para estudiar la naturaleza. Él creía que el mundo estaba también hecho así. ¿Cómo? ¿Con matemáticas? Sí, con matemáticas. Y si no me equivoco, con átomos también. Ven. Sí. Mira. Esto es un diálogo escrito por el abuelo. Galileo habla con Guiducci, un alumno suyo, sobre el mundo de los átomos. ¿Acaso en el tiempo de Galileo ya se imaginaban los átomos? Uy, Mateo, desde mucho antes, desde antes de Cristo. Con decirte que el abuelo contó que Demócrito, un filósofo griego, creía que el mundo estaba hecho de átomos. Pero, ¿sabes? Eso no es lo más curioso. ¿Y qué es lo más curioso? Es que el abuelo decía que Galileo nunca debió haber hablado de los átomos. ¿Por qué? Todavía no lo sé. No me digas más, seguro que la respuesta está en el cuaderno perdido, en el famoso cuaderno número 2. Pues parece que sí. Pero mientras buscamos en la biblioteca ese cuaderno, nos toca ayudarnos con estos apuntes. ¿Ese cuaderno que hace en la biblioteca? El abuelo lo iba a publicar antes de morirse, pero se quedó en la universidad. ¿Buscamos en estos? Sí. Vamos pues. Maestro Galileo, ya tenemos un nuevo papa y adivine quién es. No me digas que es mi amigo Barberini. Precisamente, Maffeo Barberini. Ha tomado el nombre de Papa Urbano VIII, amigo de la ciencia y toscano como nosotros. Una verdadera fiesta este año bendito de 1623. Este es un gran momento para la ciencia y sobre todo para usted, maestro. Al fin podrá publicar el libro que tiene escrito hace ya más de 4 años. Aquí está, el ensayador. Por fin podré publicarlo y podré contestarle al padre Grassi su ataque a mi teoría de que los cometas no son más que un reflejo del sol en los vapores de un volcán. Él pensó que yo estaba loco, pero ahora le voy a desbaratar todos sus argumentos sobre la libra astronómica y filosófica. Maestro, no debería usted meterse con los padres jesuitas. Recuerde que están por todo el mundo. Pero ahora tenemos la protección del Papa. Tal vez hasta levanten la prohibición de enseñar a Copérnico. Muy pronto todo el mundo estará de acuerdo en que la Tierra se mueve y que gira alrededor del Sol. Es una tontería negar el movimiento de la Tierra simplemente porque las Sagradas Escrituras dicen lo contrario. De todas formas, debe tener cuidado. No es bueno sembrar rencores. El ensayador no es un panfleto contra el padre Grassi ni contra toda la compañía de Jesús Guiducci. El ensayador es un tratado de filosofía. Ahora todo el mundo sabrá
que la naturaleza está escrita en lengua matemática y que las letras del gran libro del universo son triángulos y círculos. Ya mismo lo publicaremos. ¡Salud! El abuelo decía que El ensayador es un libro de filosofía de la ciencia. Mateo, ¿me pones cuidado? Y que es donde mejor se ve la idea de Galileo de que la naturaleza está escrita en lengua matemática. Es una idea chistosa. No me imagino a Galileo buscándola en todas las cosas, triángulos y círculos y figuras geométricas. ¿Acaso usted ve triángulos y círculos en todas las cosas? Serían como dibujos animados, como dibujos de niños pequeñitos, con bolitas y palitos. No es eso, Mateo. Yo creo que cuando Galileo salía al campo, no pensaba en la matemática del trino de los pájaros, o en la matemática del aire que mueve las hojas de los árboles. O bueno, tal vez sí pensaba eso, pero no todo el tiempo. Él también veía el mundo como lo vemos nosotros. Pero luego él no pensaba que todo es matemático. Mateo, una cosa es decir que los fenómenos pueden estudiarse con matemáticas y otra muy distinta decir que todo es matemático. Pero bueno, lo de explicar con matemáticas no fue invento de Galileo. No, los astrónomos siempre trabajaban con matemáticas. Pensaban que el mundo es matemático, como Kepler. ¿Kepler? Los sólidos geométricos regulares son los que tienen todas sus caras iguales, todos sus ángulos iguales, todos los lados de sus caras son iguales. Estos sólidos son apenas 5. El tetraedro, que tiene sus 4 caras iguales. El cubo, que tiene sus 6 caras iguales. Seguimos con el octaedro, que tiene 8 caras iguales. El dodecaedro, que tiene 12 caras iguales. El icosaedro, que tiene 20 caras iguales. Con estos 5 sólidos, Kepler armó el mundo. Kepler colocó los sólidos geométricos unos dentro de otros, separados exactamente por esferas huecas, y midió los radios de esas esferas. La proporción entre los radios de las esferas es la misma que hay entre los radios de las órbitas de los planetas alrededor del Sol. La esfera más grande corresponde a la órbita de Saturno. En la época de Kepler se creía que Saturno era el planeta más alejado del Sol. Dentro de esta esfera, Kepler colocó un cubo que cabía exactamente en la esfera, y dentro del cubo puso otra esfera que correspondía a la órbita de Júpiter. Dentro de esta esfera colocó un tetraedro, y dentro del tetraedro otra esfera que correspondía a la órbita de Marte. Dentro de esta esfera puso un icosaedro, y dentro del icosaedro otra esfera que correspondía a la órbita de la Tierra. Dentro de esta esfera colocó un dodecaedro, y dentro del dodecaedro otra esfera que correspondía a la órbita de Venus. Dentro de esta esfera puso un octaedro, y dentro del octaedro otra esfera que correspondía a la órbita de Mercurio. No hay más planetas entre Mercurio y el Sol. En la época de Kepler solo se conocían 6 planetas y solo existen 5 sólidos geométricos regulares, exactamente los que Kepler necesitaba para armar el mundo. Era algo extraordinario que esas esferas correspondieran a las órbitas de los planetas. Platón tenía razón. Con los sólidos geométricos se puede armar el mundo. ¡Qué maravilla! He revelado el misterio del universo. Ahora no me importa esperar 100 años a que alguien lo comprenda. Dios ha esperado miles de años a que alguien revele el misterio del cosmos. Realmente era una idea muy bella, pero yo leí que luego Kepler se dio cuenta de que las órbitas eran elipses, y ahora nosotros sabemos que hay más planetas después de Saturno, así que ese modelo se desbarató. Unos 10 años después de su maravilloso mundo de sólidos perfectos, ya había entendido que los planetas se movían en elipses y no en círculos. La verdad es que el mundo no es como un organismo divino hecho de círculos. Los planetas se mueven en elipses. Sin embargo, sigue habiendo armonía. ¿Y por qué el mundo tenía que tener esa armonía? Yo no veo ninguna necesidad de eso.
Mira, lo que pasa es que en el tiempo de Galileo y Kepler, mucha gente pensaba que los astros en el cielo eran perfectos y que se movían con movimientos perfectos. ¿Eso se lo contó su abuelo? Sí, me lo contó mi abuelo. O sea que según Kepler y su abuelo, Dios era músico. Así es. Kepler y Galileo creían que Dios era un artista y que el mundo era una obra de arte, pero que el mundo es matemático, eso viene de la antigüedad y de los filósofos griegos. Lo de la música en los astros, eso se lo inventó Pitágoras. Platón también pensaba que el creador del mundo era matemático. Entonces de ahí Kepler y Galileo sacaron la idea de que el mundo era matemático. Mi abuelo decía que Galileo pensaba en Pitágoras y en Platón cuando escribió sobre el infierno de la Divina Comedia de Dante. La Divina Comedia de Dante, nos van a cambiar de clase. La lección ha terminado. Me dio mucho placer asistir a su lección, profesor Masón, y los alumnos están contentos. No son méritos míos, profesor Galileo, son méritos de Platón. A todos les gusta estudiar la historia de la creación del mundo con la matemática que planteara Platón en el diálogo del Timeo. Sí, pero aquí en Pisa usted es el estudioso de Platón que nos enseña a todos. Y precisamente pensando en el Timeo de Platón, hice 2 conferencias para la Academia Florentina sobre la geografía del infierno de la Divina Comedia. A ver, demuéstrame cómo es la geografía del infierno. Para mí, el infierno de Dante es matemático. Es un cono que tiene estos 7 escalones, 7 niveles, como los 7 círculos de los planetas del Timeo de Platón. En estos escalones, Dante y Virgilio encontraron los círculos del infierno y todos sus terrores. Podemos imaginar estos escalones igualmente separados, menos el último, que está muy cerca del diablo. Es el infierno igual que un matemático. No solo el infierno, maestro. Yo pienso que la naturaleza está escrita en lengua matemática. ¿Qué significa que la naturaleza esté escrita en lengua matemática? Que se puede estudiar con las matemáticas. ¿Y qué otras cosas puedes estudiar con las matemáticas? Las máquinas, la flotación de los cuerpos, los movimientos de los cuerpos celestes. Una cosa son las matemáticas y otra la naturaleza. Lo que pasa es que con las matemáticas puedes estudiar algunas cosas de la naturaleza, como lo hiciera Arquímedes. Yo creo que los astros se mueven en círculos y que se puede hacer una geografía del cielo con las matemáticas, como lo hizo Platón. ¿Crees que el cielo es matemático? ¿O crees que el cielo se pueda estudiar con matemáticas? Bueno, ya sabemos por qué el abuelo decía que la relación de Galileo con las matemáticas no era tan fácil. ¿Por qué? Porque el mismo Galileo vacilaba. Unas veces creía que el mundo era matemático y otras veces creía que podía ser de cualquier modo. Pero que siempre podía estudiarse con matemáticas. Yo creo que ya sabía que el mundo no es matemático, sino que sí se puede estudiar con las matemáticas. ¿Quién sabe? Para Galileo el mundo estaba hecho de átomos y los átomos de Galileo eran matemáticos. Pero Carolina, tú y yo, ¿cómo vamos a saber lo que Galileo tenía metido en la cabeza? Yo creo que él necesitaba de los átomos para pensar que el mundo es matemático. Pero lo que me preocupa es otra cosa. ¿Qué? Sigo pensando por qué el abuelo decía que Galileo nunca vio meterse con los átomos. Maestro Galileo, sigamos hablando de su libro, El Ensayador. Sí, hablemos de los átomos. ¿No íbamos a hablar de los sentidos humanos? Precisamente, quería hablarte de las cualidades de las cosas. Está tomando del pelo. ¿Qué tienen que ver los átomos con los sentidos humanos y con las cualidades de las cosas? Hablo muy en serio, Guirucci. Los átomos son la explicación de las cualidades de las cosas y de los sentidos humanos. ¿Acaso no has leído al filósofo Demócrito? Yo, al
igual que él, creo que el mundo está hecho de átomos. ¿Acaso vuelo los átomos? Experimentas el sabor de este vino y te deleitas con su aroma gracias a los átomos. Y estoy tentado a decir que puedo verlo también gracias a los átomos. Espero que no sea culpa del vino la teoría que siento venir. Salud. El vino está hecho de átomos, lo mismo que este que te habla y que ahora mismo te contará su teoría. Galileo, mi querido Guiducci, igual que tú, y que esta copa de vino es un gran edificio de átomos. Por favor, maestro, explíqueme de una vez qué tienen que ver los átomos con los sentidos y con las cualidades de las cosas. Los olores no existirían sin la nariz y sin el olfato. Lo mismo que otras cualidades que suponemos están en algunas cosas, como los colores y los sabores, que no existirían sin los sentidos de la vista y del gusto. Es extraordinario. Siempre he pensado que esas cualidades estaban en las cosas y ahora usted me muestra que sin los sentidos esas cualidades no existirían. Si un cuerpo sólido me toca, produce en mí la sensación que llamamos tacto, y esa sensación está en todo mi cuerpo. Empiezo a entender lo que usted quiere decir. Las superficies y la dureza de las cosas dependen de la forma de los átomos y del modo como estén ordenados. ¿Y los otros sentidos? Aunque no sea visible, porque los átomos son muy pequeños, yo pienso que algunos cuerpos desprenden partículas mínimas. Desprenden átomos. Esas partículas, esos átomos, llegan a nuestra lengua y a los orificios de nuestra nariz. Unos átomos caen sobre la superficie de la lengua y penetran, mezclados con la humedad, hasta las partes más sensibles de ella. Así se producen los sabores, suaves o ingratos, según como sean los contactos con las diversas figuras de esos átomos y según esas partículas sean más o menos numerosas o más o menos veloces. La explicación del sentido del gusto. ¡Qué maravilla! Los otros átomos más livianos que suben entran por la nariz y van a herir algunas papilas que son el instrumento del olor que nosotros tenemos dentro. Así, la nariz recibe esos contactos con gusto o con fastidio, según las figuras, el número o la velocidad de esos átomos. ¿Y el sonido? Puesto que nosotros estamos en el aire, los sonidos nos llegan a los oídos de todas partes. Creo que los sonidos son sentidos por nosotros cuando nos llega un temblor del aire que mueve el cartílago del tímpano que está en nuestra oreja. Increíble. Los sentidos resultan del movimiento y la disposición de los átomos. Los aromas y sabores exquisitos son posibles por las partes sensibles de nuestra nariz y de nuestra boca. Y la música, Guiducci. La música es posible porque sentimos las ondas del aire gracias al oído. Si nos quitaran las orejas, la nariz y la lengua, siguen estando las partículas, pero ya no existirían los olores, ni los sabores, ni los sonidos. Esas cualidades, mi querido Guiducci, desaparecerían. ¿Y la vista? ¿La luz también está hecha de partículas? La luz, Guiducci, la luz es un misterio. Si está hecha de partículas, esas partículas recorren instantáneamente grandes distancias. Hace tiempos traté de medir la velocidad de la luz, pero no pude, porque esa velocidad es enorme, tal vez infinita. No pretendo entender ni explicar la vista, y mucho menos la luz. Claro, espera, entonces todo se puede explicar con matemáticas. ¿Hasta los sentidos? Sí, hasta el gusto, el tacto y el olfato. Mateo, me voy, tengo clase. ¿Hasta la luz? Sí, hasta la luz, Mateo. No, espérate, Carolina, ¿cómo te vas a ir ahorita preciso cuando estoy interesado? ¿Cómo así que todo lo que me gusta y todo lo que me disgusta son matemáticas? No, Mateo, lo que pasa es que las matemáticas se pueden estudiar en muchas cosas, ¿ves? Mira, tengo clase y se me hace tarde, ¿bueno? No, espérate. ¿Y el abuelo por qué decía que los átomos perjudicaron a Galileo? No sé, habrá que seguirlo buscando. Ahí tienes el cuarto del abuelo. Chao. No, Caro, espérate, Caro.
tarde. Sí, profe. Ahí va, profesor, aprovecho para mostrarle esto. El infierno de Dante hecho por Galileo. Sí, Galileo leyó la Divina Comedia. Hasta hizo un trabajo sobre eso. Pero esto es literatura, no matemáticas. Además, ¿qué tiene que ver la matemática con el infierno de Dante? ¿O esa es otra idea de su abuelo? Mi abuelo decía que Galileo pensaba que el infierno de la comedia era como un cono de 7 escalones. Pero ¿cuántos círculos tenía el cielo de Platón? También 7. ¿Usted piensa que Galileo usó la imagen del cielo para leer el infierno de la Divina Comedia? Sí, Muy interesante. ¿De dónde sacó eso? de mi abuelo. Y de ahí usted saca que para Galileo el cielo era matemático, lo mismo que el infierno, y que la naturaleza era matemática para Galileo. ¿Me puedo sentar? Galileo decía que uno podía comprender una demostración matemática tan perfectamente como Dios. Aunque Dios conoce infinitamente todas las demostraciones matemáticas, pero los hombres solo pueden conocer unas cuantas. Según eso, Dios es matemático. O simplemente Galileo pensaba que Dios todo lo sabe. ¿Y qué me dice de los átomos? ¿Los átomos cómo así? Según Galileo, el mundo está hecho de átomos. Sí. Y los átomos de Galileo son matemáticos. Sí, por eso Galileo pensaba que todo era matemático y que la naturaleza se podía estudiar con las matemáticas. O tal vez este pensamiento alegró mucho a Galileo. Y tal vez lo hizo sufrir mucho. ¿Por qué? Todavía no lo sé. Tengo que preguntarle al abuelo. ¿Acaso su abuelo no murió? Mira, tengo que mirar el diario del abuelo. Sí, pero es que sigue hablando conmigo. ¿Cómo? Galileo dice que uno de los grandes inventos es la escritura, que nos permite hablar con los muertos y con los que todavía no han nacido. Pero bueno, profe, me voy. Chao. Chao.